Familia, ¿qué tal? Gusto en saludarlos otra vez. Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Y bueno, pues, ¿qué le parece? Y comenzamos haciendo una oración. Padre, quiero agradecerte por cada uno de mis hermanos que escucha este mensaje. Te pido, Dios, tu bendición para ellos, los guarde, los protejas, puedas hacer cosas extraordinarias en sus vidas y que la palabra de Dios que en esta hora vamos a exponer sea de bendición para ellos y para sus familias. Muchas gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Nos ponemos a tus pies para que tú nos hables. Nosotros escuchamos, oh Dios, recibiremos toda instrucción que viene de tu palabra y queremos ponerla por obra. Muchas gracias por darnos este tiempo contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues este tema pues nos hace un tanto pensar en la importancia que es el perdón. Y bueno, pues siempre todas las cosas que tienen que ver con la vida espiritual, siempre tienen que ver con acciones que no son fáciles, pero que son importantes y además pues que van a bendecir nuestras vidas. Yo a este tema le titulé El perdón tiene un precio. Primero porque cuando nosotros como seres humanos tenemos que otorgar el perdón de algo que nos dañaron, un daño que nos causaron, pues probablemente absorbemos ese daño, ¿no? Por lo que haya representado, que sea un daño personal, a nuestros bienes, un daño económico. Entonces, muchas veces el perdón lo otorgamos sin que recibamos pues digamos, el pago de lo que podríamos haber recibido, pero lo otorgamos porque sabemos que el perdón sana corazones y el perdón pues es necesario en la vida de los creyentes, y cuando nosotros perdonamos pues también estamos pues con esa posibilidad también de recibir el perdón de parte de Dios. Y digo la posibilidad porque pues tenemos que sacar de nuestras vidas cualquier situación que esté quedándose ahí, porque hay personas que pueden decir pues te perdono, pero todavía siguen guardando en su corazón cosas que no tienen nada que ver. Y bueno, pues es el perdón es el olvidar también el daño y cualquier otra situación. Dios en su amor, en su gracia, en la bendición que Él es para toda la humanidad, pues también nos otorgó un perdón con un precio, y Él pagó ese precio. Y usted sabe que el precio que pagó fue su propia vida. En esta semana platicaba con uno de mis hermanos. Él pasó por un proceso de dolor al perder a su hija más pequeña. Su hija estaba embarazada de 4 meses y estaba yo platicando con él en el día del sepelio. Y yo le decía que perder a un hijo es pasar por el dolor más fuerte que se puede experimentar en la vida. Que inclusive perder a un hijo pues no tiene un nombre para quien pierde a un hijo. Porque quien pierde a sus padres le pueden decir huérfano o huérfana. Quien pierde a su pareja le pueden decir viudo o viuda. Pero cuando alguien pierde un hijo, no hay un nombre, no hay forma de decir, así como en el caso de los otros ejemplos. Y justamente es esto lo que nosotros tenemos que valorar de parte de Dios, que Él nos dio a su Hijo, entendiendo que representaba eso el dolor más fuerte o más profundo que una persona puede experimentar. Y esa gracia de haber dado a su Hijo fue precisamente para darnos perdón.
cuando no lo merecíamos, cuando no teníamos derecho al perdón, y menos a través del dolor que Él pasó al darnos a su Hijo, el dolor más grande. Y familia, pues lo que quiero decirles es que llegar a este punto del perdón de parte de Dios, pues a través de la historia fue todo un proceso. No fue fácil llegar a este punto. Y obviamente el precio que se pagó por nuestro perdón fue la misma vida del Hijo de Dios. Y yo les decía que en la historia, haber llegado a este punto de haber recibido nuestro perdón, pues se remonta a muchos años atrás, inclusive antes de Cristo, cómo comenzó todo. Pero quiero leer un pasaje que está en Romanos 4, del 7 al 8, en donde realmente somos bienaventurados. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, una persona a quien Dios le ha perdonado sus pecados es una persona bienaventurada. Es una persona que ha tenido muy buenas noticias en su vida, la deuda ha sido cancelada y bueno, pues es la alegría más grande que una persona puede tener al saber que no tiene una deuda, y más sobre todo con el Creador. Entonces Dios lo llama bienaventurado. Dice aquí: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces usted y yo somos bienaventurados. Lo que hizo Jesús en la cruz trajo una bienaventuranza para usted y para mí. Y a través de ese sacrificio, de ese dolor tan grande que el Padre vivió, que el Padre experimentó, usted y yo somos bienaventurados. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, para que nos demos una idea cómo era en aquellos tiempos, bueno, primero, no había perdón. El ser humano, ni entre el ser humano, porque el ser humano tenía una ley, estoy hablando de la ley de Moisés hacia acá. Tenía una ley que se llamaba la ley del talión o el ojo por ojo, diente por diente. Entonces, entre el ser humano, pues lo que le hacía a uno, se lo hacían a él, y generalmente pues esa era como que la forma en la que una persona experimentaba lo que hizo, el daño que hizo, pues se lo hacían. Y un pecador, pues simplemente bajo la ley de Moisés merecía la muerte. Entonces ni siquiera llegaba al grado de buscar el perdón. O sea, el arrepentimiento no era ni siquiera una opción. Era la muerte, así, la muerte. Había otro grupo de personas que habían cometido pecados por ignorancia. Esas personas que llegaban a cometer un pecado por ignorancia, pues eran las únicas que podrían acercarse en aquel tiempo a los sacerdotes. El sistema religioso de aquellos tiempos se componía así. Una persona que había cometido un pecado por ignorancia o que por la ley de Moisés estaba inmundo porque tenía una enfermedad, estaba pasando por un proceso que implicara que bajo la ley de Moisés se le consideraba como un inmundo, pues tenían que recurrir a un sacerdote. En ese tiempo de la ley de Moisés estaban los sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces los sacerdotes tenían que ofrecer pues sacrificios de animales. Las personas para su purificación también tenían, bueno, pues obviamente tenían que presentarse ante el sacerdote con los animales que el sacerdote iba a sacrificar, y el sacerdote tenía que derramar la sangre de esos animales
y tenía que ver con esos sacrificios y también de especies. Dentro de ello estaba la harina, el aceite y cosas que se incluían para que las personas que estaban inmundas por enfermedad o alguna situación o simplemente que habían cometido alguna falta por hierro, pues pudiesen tener la esperanza de ser perdonados. Y yo le digo la esperanza de ser perdonados porque había un sumo sacerdote y ese sumo sacerdote hacía otra parte del trabajo. Pero quiero leerle un poco lo que los sacerdotes hacían en Levítico 14, del 19 al 20, cuando aquella persona que por error, por ignorancia, había faltado algo, bueno, quiero que usted vea, dice, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, y así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Entonces, este era como que, pues llamémosle la obligación de una persona que necesitaba la ayuda de un ser humano para que lo ayudara a estar bien, porque así eran las normas. Pero yo le digo que no era del todo ahí como que la expiación el perdón de esa persona de lo que había hecho, porque todavía faltaba lo que el sumo sacerdote debía de hacer. Los sacerdotes todos los días sacrificaban holocaustos, todos los días. Pero en este caso faltaba lo que el sumo sacerdote hacía en el lugar santísimo. Los sacerdotes día a día entraban en el lugar santo, pero el sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 9:7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por eso yo les decía que los pecadores que habían pecado por voluntad, esos morían. O sea, ni siquiera llegaban a este punto. Aquí este sumo sacerdote, aparte de ofrecer por sí mismo, ofrecía por la ignorancia, los pecados que se cometían por ignorancia. Entonces esto era el trabajo que hacían ellos. Y bueno, esta forma de perdón pues estuvo vigente hasta que Jesús dio su vida por nosotros, digamos, hasta el año 33 de la era cristiana. Hasta ahí terminó la ley de Moisés. Es decir, Cristo fue el final de la ley de Moisés. Ahí llega Jesús a dar la vida e instituye una forma nueva de perdón. Pero vea lo que dice Romanos 10:4, como esta parte de la Escritura nos da la oportunidad de encontrarnos con el Dios que nos ama y nos da la oportunidad de entender, ¿no? Y dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Entonces, Cristo fue el fin de la ley. Ahí termina la ley y empieza una nueva oportunidad para el ser humano. Empieza una nueva oportunidad que Cristo ofrece, una nueva manera de perdón. Es donde le digo que llega el momento en que se paga el precio. Entonces Cristo instituye una forma de perdón, pero sin sacrificios ya de animales. Ya no lo hay. Pero, ¿sabe una cosa? Hoy en día la religión continúa con ese modelo parecido a la ley de Moisés, con algunos cambios. Por ejemplo, la ley de Moisés, los sacerdotes serán casados
tanto los sacerdotes que ofrecían continuamente sacrificio en el lugar santo como el sumo sacerdote, ellos eran casados. Hoy en día la religión, que ha adoptado un sistema para que la gente sea perdonada, pues continúa con un modelo muy parecido al que era de la ley de Moisés. Porque hoy en día, en lugar de tener un sumo sacerdote, tienen un sumo pontífice. Y hoy en día las personas recurren a un sacerdote. Recurren a un sacerdote para el perdón de sus pecados. Fíjese hasta dónde esto ha variado, para el perdón de sus pecados. Y a través de esto, ese perdón lo obtienen, bueno, porque tiene que ver mucho en ellos las plegarias que hacen, los rezos y todas las cosas que implica la religión, el pedirle a diferentes personajes, a santos, para que puedan pues ayudarle a interceder por esa cuestión. Entonces el sistema religioso de ahora está siguiendo un modelo pues que ya caducó, que ya terminó. Y miren, yo quiero buscarle aquí a través de pues de lo que hoy son en los equipos electrónicos, lo que nos deja aquí como una oportunidad para poder conectarnos con la palabra de Dios también. Digo, tengo aquí una parte de la escritura que nos ayuda pues a complementar. Hay un pasaje que está en Hebreos 10:11. Me van a ayudar a buscar este pasaje, Hebreos 10:11, para que usted se dé una idea de lo que el sistema religioso ha hecho, pero lo que la Biblia nos dice. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces el sistema religioso instituye sacerdotes que están buscando supuestamente ayudar a las personas, pero Hebreos 10:11 nos da esta enseñanza, que lo que ellos están haciendo no puede quitar los pecados. Y mire, yo quiero decirle de una manera clara que la forma del perdón que diseñó Dios y que nos enseñó cómo obtenerlo es muy clara. Un pecado es una ofensa contra Dios. Y como Dios es la persona que nosotros hemos ofendido, Dios es el único que puede otorgar el perdón. Nadie más, porque no puede haber una tercera persona que pueda otorgar un perdón de algo que no fue dañado, no es la persona. Entonces, Dios instituyó un modelo para que nosotros recibamos perdón directamente de Dios. Fíjese, ahora el nuevo modelo para a partir de la muerte de Cristo, de Jesús, encontramos nosotros el modelo del verdadero perdón. Del verdadero perdón. Yo digo la muerte de Jesús, me refiero a Cristo por ser nuestro Salvador, pero quien murió fue Jesús. Entonces, en ese modelo de haber pagado el precio por el perdón, nosotros hoy en día tenemos este perdón las 24 horas, en todo minuto, en todo instante, en todo momento, lo tenemos. En el Antiguo Testamento la gente tenía que esperar el momento en que podían ellos llegar a obtener pues ese perdón a través de derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión o perdón de pecados. Pero ahora, familia, Cristo nos ha ofrecido la oportunidad de ser perdonados. Ahora bien, yo quiero explicarle, ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas
Ninguna de las personas que intervinieron en el plan de salvación para nuestras vidas se les dio la facultad de perdonar. Porque si se les hubiera dado a los apóstoles, como se les dio la palabra, entonces eso vendría en línea hasta nuestros días. Cualquier persona tendría el poder de perdonar pecados, pero no. Los pecados, el único que los puede perdonar es Dios. Y bueno, como ejemplo, yo quiero decirle que en algún momento, cuando se predicaba el evangelio al principio, después de la ascensión del Señor, los apóstoles pues iban por todos lados predicando el evangelio. Y en algún momento un personaje llamado Simón se dio cuenta que cuando ellos imponían las manos, la gente recibía el Espíritu Santo. Y entonces él dijo, pues yo quiero de eso, para que a quien le impongan las manos yo pues reciba el Espíritu Santo. Pero el problema no fue que él quisiera parte del Espíritu Santo o que quisiera ser una persona llena del Espíritu Santo, sino que él hizo algo que no debió de haber hecho. Y quiero que lo vaya a ver a Hechos 8 del 18 al 23. Quiero que vea qué fue lo que hizo este hombre llamado Simón en el tiempo en el que los apóstoles, o en este caso, es Pedro el que tiene ese momento con este personaje en Hechos 8 del 18 al 23. Y quiero que lo leamos juntos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Imagínense. Una persona que llega con los apóstoles ofreciéndoles dinero para que ellos le den al Espíritu Santo, para que ellos, pues yo creo que oraran por él y le dijeran, bueno, está bien, recibe el Espíritu Santo, y ellos recibieron a cambio un beneficio. Entonces, como esto no era así, porque la obra de Dios siempre ha sido, da de gracia lo que recibís de gracia. Nunca ningún apóstol ni nadie hizo nada a cambio de dinero, nunca. Ni nadie lo debe de hacer, ni usted debe de aceptar que alguien, porque va a orar, porque le va a bendecir, le ponga un precio a lo que va a hacer. La bendición, el orar por otras personas, es un regalo de Dios y que en ningún momento tiene que entrar el dinero. Ya sea una persona que esté enferma, que necesite sanidad, es nuestro deber orar por esa persona, pedirle a Dios que la sane, y si Dios la sana, el honor y la gloria será para Dios, no para la persona que oró. Sin embargo, hoy en día hay grupos religiosos que interponen el dinero como un medio para obtener la sanidad o estar bien con Dios. Entonces, esto no está bien. Entonces, bueno, seguimos leyendo en el versículo 19. Dice, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo se encontraba el corazón de Simón? Pues un corazón que no era recto, un corazón que estaba desviado de los planes de Dios. Y si los apóstoles hubieran tenido la autoridad para perdonar pecados, pues en ese momento le hubieran pedido, como la religión de hoy en día hace, a través de la confesión, el que la persona llegue y diga qué fue lo que hizo para que ellos le otorguen el perdón. Eso no existe en la Biblia, jamás. El apóstol Pedro en el versículo 22 dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, la recomendación de este apóstol fue arrepiéntete. Arrepiéntete de esta tu maldad
y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, ellos le dijeron cuáles eran los pasos para que una persona sea perdonada. Ellos le dijeron, tienes que hacer esto, arrepiéntete, pídele a Dios que te ayude para que tú puedas ser sanado ahí en tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y esta es la recomendación que sigue hasta nuestros días para ser perdonados. Arrepiéntete y ruega a Dios para que Dios te limpie tu maldad. Esos son los pasos que una persona, de acuerdo a lo que los mismos apóstoles vivieron, es la forma en la que nosotros podemos alcanzar el perdón, alcanzarlo. Y fíjense que en la experiencia que tuvieron los apóstoles, pues fueron muchas las vivencias que ellos tuvieron. Yo he tomado de las Sagradas Escrituras algunos ejemplos que pudiesen ayudarnos para saber qué hacer para obtener un verdadero perdón. El perdón, yo les decía, es un regalo, es una bienaventuranza que recibimos y no debe ser condicionado a nada, simplemente a que la persona se arrepienta y busque a Dios. En algún momento en la vida del apóstol Pedro hubo otro incidente. Dios lo llama de un lugar donde él estaba para que fuera a otro lugar a compartir la palabra. Entonces Pedro se encontraba en un lugar donde, pues de acuerdo a los planes de Dios, él estaba y Dios pues hace que unas personas vayan por él, lo busquen y le digan, oye, pues acá hay una persona importante que quiere escucharte. Entonces llaman a Pedro para que vaya a este lugar con este personaje, que era un hombre que estaba en la milicia, que era parte del ejército romano, y yo no sé qué había pensado este hombre del ejército, que cuando llega Pedro, él toma una actitud de una reverencia muy exclusiva. Yo no sé, digo, el contexto de las escrituras no nos lo dan, pero quiero entender que este personaje tenía un protocolo ante la gente que era superior a él en el ejército y tenían que hacerle honores. Entonces yo quiero que vaya usted a Hechos 10 del 25 al 26 para que vea qué es lo que hace este hombre. O sea, cierto que él era un centurión y que en el ejército tendrían que tomar una postura de reverencia ante un superior, y quiero pensar que eso fue lo que él creyó que era lo adecuado cuando llegó Pedro a su casa. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Aquí es una, digamos, una actitud de quererlo adorar. Versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. La pregunta que nos haríamos, ¿aceptó Pedro la adoración? No. Antes le dijo a Cornelio, levántate, yo también soy hombre. Soy una persona como tú, quizás con las mismas fallas, quizás con los mismos errores, quizás con la misma necesidad en algún momento de encontrar a alguien que me pueda ayudar y que pueda ver yo quizás como una persona superior a mí, porque el hombre es dado a hacer demasiadas reverencias a personas que están en otro nivel. Porque también nos da un ejemplo el libro de Apocalipsis, cuando Juan está recibiendo las revelaciones, se postra ante el ángel que le está dando la revelación, y el ángel le dice, no, levántate,
A quien debes de adorar es a Dios. Todos los apóstoles jamás aceptaron adoración. No aceptaron absolutamente nada, familia. Ellos ni aceptaron alguna otra forma de que se les considerara a ellos como personas muy importantes. Simplemente fueron personas humildes. Ellos habían recibido una enseñanza de Jesús. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser aquí el servidor. Y ellos llegaron a servir como personas que aman a Dios o que amaban a Dios, que habían sido perdonados, que habían sido bienaventurados y buscaban que esa bienaventuranza la alcanzaran todas las personas. Entonces este personaje no logra el objetivo, Cornelio, que era lo que él quería. Ahora Pedro, en algún momento de la historia, ahí en el capítulo 2 de 1 de Pedro, versículos 7 y 8, él reconoce que la piedra o la roca es Cristo. Dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, cuando él está hablando de Cristo, porque él hace mención que Cristo es la roca, la piedra que desecharon los edificadores. Y esto lo aclara él porque en algún momento de la historia, una vez Jesús llegando de una región les preguntaba: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y sus discípulos dijeron: bueno, pues algunos de los profetas, otros que eres Elías, y así empezaron a decirle como algún personaje. Yo no sé si en ese tiempo era común que la gente creyera como en la reencarnación, porque ese tipo de comentarios era como una influencia de las doctrinas que había en los alrededores de las religiones, de las otras culturas, y estaban confundidos. Entonces cuando Pedro les dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces esto ha dado origen, esas palabras de Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está dado origen a que la religión, que adoptó un sistema de perdón de pecados muy parecido al del Antiguo Testamento, diga que Pedro fue el primer líder religioso de ese grupo religioso, y que la roca representaba el lugar donde tenía que construir una iglesia. Pero no, la roca era Cristo. Cristo estaba diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ningún momento le dijo a Pedro: sobre esta roca edificarás mi iglesia, sino Jesús estaba diciendo: sobre esta roca edificaré, o sea, sobre sí mismo. Por eso Pedro en este capítulo 2 hace mención claramente que la roca o la piedra es Cristo, para que no haya confusión. Ahora bien, el perdón de pecados nunca ha estado en manos del ser humano, nunca, jamás. Ni aún en el Antiguo Testamento estuvo en manos de los sacerdotes de ese tiempo. Nunca Dios ha concedido el perdón de los pecados al ser humano, en ningún momento de la historia. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ahí en Juan 1:29, si usted me permite leer Juan 1:29, él dice que cuando él lo ve, él dice unas palabras muy interesantes, que usted debe de leerlas. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar el pecado del mundo es Dios. Hace un momento le comenté que cuando nosotros cometemos un pecado, a quien le fallamos fue a Dios. Entonces nosotros debemos de recurrir a Dios
para el perdón de nuestros pecados, pero también tiene un precio. Nosotros tenemos que llegar con arrepentimiento, ayudados por el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está haciendo esa labor de convencernos de pecado, de redarguir en nuestras vidas que no está bien la forma en la que nosotros estamos viviendo, y nos está llevando a Cristo a través del arrepentimiento para pedir perdón, para recibir la gracia a través de Él, porque el Espíritu Santo, esta es la labor. Dice, vendrá a convencer al mundo, y dentro de ellos es el pecado. Entonces, cuando nosotros vemos aquí lo que dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es clara la afirmación que hace Juan el Bautista. El Cordero de Dios es el único que quita el pecado del mundo. La sangre de Él es la única que nos limpia del pecado. Ahora, en algún momento en su ministerio el Señor Jesús tuvo una experiencia de encontrarse con un paralítico. Usted recordará esa enseñanza que del techo de la casa donde estaban empiezan a abrir un hueco, los que llevaban al paralítico lo descienden porque la multitud que rodeaba la casa pues les impedía llegar. Entonces, vaya usted a Lucas 5 del 20 al 24. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te sean perdonados. Fíjense, lo primero que dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Y obviamente esto resalta con los religiosos de sus tiempos. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, ¿qué dijo? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo primero que hizo Jesús fue perdonar los pecados de este hombre, en contra de lo que la gente pudiese decir, pensando que solo Dios podía perdonar pecados, pero pues Él era Dios, porque acuérdese que nuestras ofensas, nuestras faltas están en contra de Dios, y entonces Dios es el único que las puede perdonar porque fueron hechas a Él. Es como si yo ofendo a una persona, no puedo ir con otra para pedirle perdón, tengo que ir con la persona que yo ofendí para pedirle perdón. Así es en el caso con Dios. ¿Por qué Jesús perdonó pecados? Porque Él es Dios. Aquellos hombres decían, esto solo lo puede hacer Dios, pero Jesús no vino abiertamente declarando, yo soy Dios, porque Él quería que reconocieran al Padre. Él vino a hablar del Padre, Él vino a hablar del plan de salvación. Él no vino a hacer como que propaganda de sí mismo, yo soy Dios, aunque los apóstoles lo reconocieron. Cuando, por ejemplo, Filipenses dice allá, pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, pues tomó la decisión de ir a la cruz, por lo cual el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, su origen es Dios, como Juan lo dice en el Evangelio 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, Él perdonó pecados porque Él era Dios, no porque fuera un personaje que se le había delegado la oportunidad de perdonar. Recuerden, ningún ser humano en la historia ha tenido la facultad, ni antes ni después de Cristo. Nadie ha tenido esta facultad. El plan de salvación de parte de Dios ha sido siempre a través de su Hijo Jesucristo.
Mire, Efesios 1:7, si usted me ayuda a leer, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese fue el precio que se pagó por nuestro pecado. Tenemos redención, es decir, perdón, fuimos redimidos como comprados por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, esto lo hizo Dios, sufrió el dolor de perder a un hijo, de darnos la oportunidad de entender que Él pasó por el dolor más grande para darnos perdón y disfrutar de las riquezas de su gracia. Esto solo lo puede hacer Dios. Acuérdense lo que dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, el único mediador que usted y yo necesitamos hoy en día es Jesucristo para tener comunión con el Padre. No necesitamos seres humanos. Familia, los pastores, el trabajo de los pastores, nosotros somos consejeros. Nosotros a través de la palabra de Dios buscamos que usted conozca la verdad, conozca lo que está allí de parte de Dios. Nosotros buscamos que usted pueda llegar a una vida perfecta como la que Dios pide que tengamos. Ese es nuestro trabajo, guiarle. Nosotros no tenemos ninguna autoridad de ninguna índole que nos adjudiquemos. Toda la autoridad viene de Dios. Toda la autoridad que nos da sobre el enemigo viene de Dios. Nosotros los pastores ni ningún consejero le va a delegar esa autoridad. La autoridad viene de Dios. Entonces la ejercemos para poner en alto el nombre de Dios. Y bueno, el Espíritu Santo ha sido nuestra ayuda permanente, familia. Ha sido nuestra ayuda. Y si usted en algún momento siente que todavía tiene que recurrir al perdón y que usted no ha perdonado a algunas otras personas, porque el perdón lo tenemos que dar para poderlo recibir. Es mejor dar que recibir. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que dar es el perdón a las personas que nos han ofendido, para que nosotros podamos recibir perdón del cielo. Entonces, quiero recomendarle en esta hora, familia, valore la bendición de ser perdonado, valore el precio que se pagó por su vida, por su rescate, por su perdón, para que usted sea una persona bienaventurada. Dele gracias a Dios y aprenda también a perdonar. Vamos a orar. Padre, quiero agradecerte la oportunidad que nos das, mi Dios, de encontrarnos contigo a través de tu palabra. Te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos. Te pido que los ayudes a que sanen sus corazones y a que perdonen y que también puedan recibir perdón. Muchas gracias, Padre, por el regalo que nos dices de tu Hijo. Muchas gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Hasta pronto.